Entré al apartamento donde mi marido se escondía con su amante. Pero lo que vi en el espejo me... Ella pensaba que lo conocía. Cada gesto, cada rutina, cada palabra. Pero hay silencios que no se notan hasta que los ves reflejados. Una llave olvidada, un GPS activo y una puerta que nunca debió abrirse. Adentro, todo parecía normal, hasta que algo en el espejo la hizo detenerse. No fue una sombra, no fue un grito, fue un detalle mínimo, pero imposible de ignorar. A veces, la traición no se esconde en otra persona, se esconde en la versión que alguien intenta copiar de ti. Un reflejo, un perfume conocido, y un descubrimiento que cambiará todo lo que ella creía sobre el amor, la lealtad y sobre sí misma. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que nadie está preparado para ver reflejada. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? María José nunca pensó que tendría que aprender a respirar mientras sentía el alma encogerse. Esa tarde no fue igual a las demás. No porque el cielo estuviera más gris o porque el tráfico rugiera con más furia, sino porque una intuición le carcomía las costillas. Andrés había salido temprano de casa, murmurando excusas mal masticadas, que tenía una reunión imprevista, que no alcanzaría a almorzar. María, con el corazón al borde del desborde, revisó el GPS del coche, ese que le olvidó desconectar, y descubrió que su ubicación era otra. No era una oficina, no era un café, no era ningún lugar donde un esposo comprometido debería estar. La rabia le encendió el cuerpo, pero fue la decepción la que le hizo girar el volante y dirigirse a esa dirección con las manos temblorosas. El edificio no era elegante, pero tampoco miserable. Uno de esos lugares que no llaman la atención precisamente porque quieren pasar desapercibidos. Subió los escalones sintiendo que cada uno le quitaba un año de vida. Al llegar al tercer piso, frente a la puerta 3B, se detuvo. Silencio. Ningún sonido detrás de la madera, ninguna señal de lo que pasaba adentro. Pero ella sabía, porque las mujeres que aman de verdad, también sienten de verdad. Abrió la puerta sin tocar, con una llave extra que él había escondido, mal, en una gaveta do escritorio. Lo que encontró al cruzar el umbral no fue una escena de pasión, fue algo más sutil, más doloroso, más elaborado. Velas aromáticas encendidas, 2 copas de vino, música suave, nada de lo que gritara infidelidad. Todo parecía calculado para no parecerlo, pero el verdadero golpe vino después. Lo primero que la desestabilizó fue el olor. Era un perfume que conocía demasiado bien, uno que había dejado de usar hace años, cuando decidió reinventarse. Ese aroma no era de Andrés, no era de una desconocida cualquiera, era de ella misma, como si el aire la estuviera imitando. Caminó por el departamento con paso lento, como si esperara que alguien saltara de detrás de las cortinas. No había nadie. Pero en cada rincón había un detalle que la sacudía. Una manta igual a la que tenían en su sala, una taza con iniciales combinadas, A&M, como Andrés y María, y un marco con una fotografía de espaldas de una mujer que, de lejos, podría haber sido ella. Fue cuando se acercó al espejo de cuerpo entero en el pasillo que su cuerpo entero se paralizó. No era su reflejo lo que la detenía, era el reflejo de lo que no estaba. Lo que vio en esa imagen fue una mujer semidesnuda, de espaldas, con una toalla enrollada en la cintura. Pero lo que la dejó sin aire fue la maldita tatuaje en la parte baja de la espalda. Una pequeña luna creciente entrelazada con una flor de loto. La suya, un diseño que llevaba escondido desde los 20, que nadie conocía salvo ella y su tatuador. Andrés jamás la había visto, ni siquiera en sus momentos más íntimos. Entonces, ¿cómo era posible que esa imagen existiera allí? Se acercó, como hipnotizada, al espejo. Tocó la superficie con la yema de los dedos, esperando que se tratara de una ilusión óptica, de una trampa de la luz. Pero no, esa mujer no era una ilusión. No estaba físicamente en el pasillo, pero su imagen estaba allí, intacta, como si estuviera viva dentro del cristal. María José sintió el estómago encogerse. No era solo traición, era otra cosa, algo más retorcido, más oscuro. Se dio vuelta rápidamente, como si al girar fuera a encontrarla de frente. Pero nada, solo el silencio, solo la tensión colgada en el aire. Y esa certeza que se clavaba como una daga, alguien la estaba copiando. Y lo hacía con un nivel de detalle que rozaba lo enfermizo. La cabeza le daba vueltas.
Era como vivir dentro de un episodio de su propia vida sin haber sido invitada. Salió de esa habitación como una ráfaga, empujada por la angustia y el espanto. Fue entonces cuando notó 2 tacas de vino, una de ellas con huella de labial rojo, ese mismo tono que María había dejado de usar porque Andrés decía que la hacía ver agresiva. El contraste era grotesco. ¿Querían borrar su esencia para colocar otra mujer en su lugar? La palabra traición se quedó rebotando entre sus costillas. No era solo física, era emocional, psicológica, era una burla a su historia, a su estilo, a todo lo que alguna vez fue genuino entre ellos. Un ruido en la escalera la hizo reaccionar. Apagó instintivamente las velas, tomó una foto del espejo con el celular y se preparó para salir. No quería enfrentar nada todavía. No allí, no así. Bajó las escaleras con el alma colapsada, y justo cuando giró hacia la salida, la vio. Una mujer de cabello rojizo subía por el 2.º piso. Tenía un vestido verde olivo, ceñido al cuerpo, y los mismos zapatos que María perdió hace 2 años en un viaje a Mérida. No eran parecidos, eran exactamente los suyos. La mujer la miró, no con sorpresa, no con miedo, con una serenidad que escalofriaba. Sonrió, como si supiera perfectamente quién era María, como si la estuviera esperando. «Hola, María», dijo, sin titubear. «No pensé que llegarías tan temprano». María no respondió. No podía. Sus labios no reaccionaban. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Qué hacía con sus zapatos? ¿Qué clase de farsa estaba viendo? La mujer siguió su camino hacia arriba sin decir nada más. Como si no hubiera pasado nada. Como si aquello no fuera el acto más aterrador y grotesco de todos. María no volvió la vista. Salió del edificio como quien escapa de un incendio invisible. Afuera, el aire le golpeó la cara como un grito de realidad. Algo emocionante, oscuro y superador acababa de comenzar. Y no tenía ni idea del infierno que se iba a desatar. Llegó a su coche, cerró las puertas y se quedó allí, inmóvil, mirando el volante como si fuera un abismo. Su mente intentaba poner orden a lo que acababa de ver, pero nada encajaba. Nada. La traición ya no era un simple desliz. Estaba frente a una construcción detallada, precisa, casi artística. Una mujer que no solo se acostaba con su esposo, sino que tomaba prestada su vida, su aroma, sus gustos, su tatuaje, su ropa. ¿Qué clase de obsesión era esa? ¿Y qué papel jugaba Andrés en todo esto? ¿Era cómplice o simplemente idiota? Su celular vibró. Era un mensaje de Andrés. «¿Dónde estás, mi amor? Llegaré tarde. Estoy en una reunión interminable. Te amo». María lo leyó como si alguien le escupiera la cara. «Te amo». 2 palabras que ahora sabían a ceniza. A mentira. A espectáculo. No contestó. Guardó el celular y cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente de emociones que la arrastraba. Ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a llegar al fondo de ese pozo, aunque al final no quedara nada de ella. Porque a veces la única manera de recuperar la dignidad es atravesar el fuego. Y lo iba a hacer. El silencio en el coche era insoportable. María José conducía sin rumbo fijo, como si las calles pudieran decirle qué hacer con todo eso que ahora le explotaba en el pecho. No lloraba, no aún. Tenía los ojos secos, abiertos de par en par, como si cerrarlos significara rendirse. Su mente repasaba cada objeto del apartamento como si fueran piezas de un rompecabezas siniestro. Las velas, las copas, el espejo, el reflejo. Y la mujer. Esa mujer con su tatuaje. Una versión alternativa de sí misma que parecía moverse entre las sombras, robándole espacio. Sentía náuseas, como si todo su cuerpo intentara rechazar lo que acababa de presenciar. Pero el horror verdadero aún estaba por llegar. Cuando llegó a casa, la invadió una necesidad feroz de confirmar que lo suyo seguía siendo suyo. Recorrió su closet, abrió sus cajones, inspeccionó los perfumes viejos. Y fue ahí, entre los frascos olvidados, que cayó en cuenta de algo. Ese aroma que inundaba el apartamento no era solo similar. Era exactamente el mismo perfume que usó en su luna de miel. Un aroma que dejó de usar cuando Andrés le dijo que le mareaba, que le parecía muy intenso. Ella lo había guardado por nostalgia, pero alguien más lo había rescatado de su pasado para perfumar su presente sin permiso. Esa revelación la sacudió más que cualquier imagen, porque si alguien olía como tú, se movía como tú, se vestía como tú, ¿qué quedaba de ti? Esa noche, María no pudo dormir. Se quedaba inmóvil en la cama,
escuchando el respirar de Andrés, que dormía como si el mundo no se hubiese tambaleado. Lo miró con una mezcla de repulsión y melancolía. ¿Qué clase de hombre convive con una mujer mientras ayuda a otra a clonarla? ¿Qué nombre recibe una traición así? No es solo adulterio, es despersonalización, un borrado emocional. Cuando Andrés murmuró su nombre entre sueños, ella sintió el corazón apretarse. ¿Lo decía por ella o por la otra? Al día siguiente, esperó a que él saliera. Revisó su bolso, su agenda, su celular, no para espiar, sino para encontrar alguna grieta, alguna pista. Algo que le dijera por dónde empezar a desenterrar esa verdad viscosa que le había estallado en la cara. Lo que encontró fue una factura arrugada de una tienda de cosméticos. Fecha reciente. Producto: un polvo compacto de la misma marca que ella usaba antes de cambiar de estilo. Color: el tono exacto de su antigua base. María no usaba ese maquillaje desde hacía años. ¿Coincidencia? Imposible. Alguien estaba usando su versión anterior como molde. Volvió al apartamento clandestino esa misma tarde. Necesitaba pruebas. Esta vez entró con más calma, con los sentidos más despiertos. Observó los detalles como una investigadora. El orden de los objetos, las fotografías, el tipo de ropa colgada en el perchero. En la mesa de noche, encontró una libreta con una caligrafía que no era la suya, pero que imitaba los rizos de sus letras con esfuerzo evidente. Garabatos, listas de compras, frases sueltas como no olvidar el collar dorado o preparar la pasta como a él le gusta. Cada palabra era una estocada. Andrés no solo permitía eso, lo fomentaba. En el baño, la espera el golpe más inesperado. Dentro del botiquín, al lado de cepillos y cremas, encontró una escobilla llena de cabellos rojizos. Los mismos que había visto en la escalera. Los mismos que jamás habitaron su cabeza. Y al lado, una crema corporal con partículas brillantes, idéntica a la que usaba cuando comenzó a salir con Andrés, cuando aún se esforzaba por complacer cada una de sus fantasías. ¿Era eso lo que él quería? Una mujer sin proceso, sin historia, una réplica de su versión más complaciente. Al abrir el armario, una punzada le recorrió la espalda. Había ropa colgada allí, piezas sueltas, pero cuidadosamente seleccionadas. Y entre ellas, un par de zapatos de tacón beige que casi le hicieron gritar. Eran los suyos, no parecidos, exactamente los que había perdido en su viaje a Mérida. Recordaba haberlos olvidado en la habitación del hotel, convencida de que nunca volvería a verlos. Pero ahí estaban, en ese santuario de la duplicación, como una reliquia robada. Su mirada se nubló. ¿Cómo habían llegado hasta allí? La respuesta le llegó como un eco: Lorena. El nombre apareció en su mente con la claridad de un relámpago. Esa esteticista de sonrisa cortante, que la atendió meses atrás cuando quiso hacerse un cambio de imagen. ¿Era posible? Todo empezaba a tomar forma. La copia no era casual. Había sido fabricada a partir de un contacto real, íntimo. Ella misma había dado acceso, sin saberlo, a sus gestos, a sus aromas, a su piel. Era un acto de traición disfrazado de servicio. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo bajo sus narices? María salió de allí como un animal herido, con los dedos apretando las llaves hasta marcar la palma. La calle le pareció ajena. La ciudad ya no tenía la misma cara. Todo era un decorado vacío. Su cabeza giraba con preguntas que no encontraba cómo formular. ¿Qué tipo de hombre hace eso? ¿Y qué tipo de mujer permite ser esculpida a partir de los restos de otra? Su cuerpo no le pertenecía. Sus recuerdos estaban invadidos. Esa traición no era una simple infidelidad. Era una violación emocional en toda regla. Pero no iba a rendirse. No, porque la rabia bien dirigida puede ser la fuerza más superadora de todas. Volvió a casa justo antes de que Andrés regresara. Lo observó mientras se quitaba los zapatos, mientras saludaba con un beso tibio en la frente. Él era un actor, un encantador profesional, un hombre que sabía mentir sin sudar. María lo miró con una nueva claridad. Ya no era solo su marido. Era un cómplice de algo enfermizo, de algo emocionante y repulsivo al mismo tiempo. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir algo parecido al control. Esa noche, mientras se dormía, María abrió su portátil y empezó a hacer una lista. De cosas que sabía, de cosas que había visto, de lo que aún faltaba por descubrir. No lloraba, no gritaba, solo escribía. Una acción simple, pero profundamente poderosa. Porque cuando una mujer comienza a escribir su historia con plena conciencia,
Ya no hay retorno. María José no iba a ser la víctima de una copia. Iba a ser la autora de su propia transformación. Y eso, querido lector, solo era el comienzo. María José no era una mujer impulsiva. Jamás lo había sido. Siempre pensaba antes de actuar, medía consecuencias, evitaba escándalos. Pero esa versión suya ya no existía. Se había esfumado el día que se miró en aquel espejo maldito. El día que descubrió que su historia estaba siendo saqueada, plagiada, usurpada. Esa mañana se levantó decidida, como si un resorte interno la empujara a la acción. No iba a quedarse sentada esperando explicaciones. Andrés ya no merecía su beneficio de la duda. El silencio, después de todo, también es traición. Y la suya había sido demasiado larga. Tomó el celular y, por primera vez en años, abrió sus redes sociales no para compartir, sino para espiar. Entró al perfil de Andrés, que no era especialmente activo, pero tenía etiquetas, comentarios, pistas. Una foto publicada semanas atrás en la que aparecía en un restaurante que, curiosamente, María no recordaba haber visitado con él, pero sí con una amiga. ¿O acaso ya no era su amiga? Empezó a buscar en sus propias fotos antiguas, y ahí lo vio, en una imagen de su cumpleaños de hace 3 años, con esa amiga a su lado, la misma decoración del restaurante al fondo. ¿Coincidencia? Demasiadas señales empezaban a encajar. Entonces, como una flecha disparada por la memoria, apareció el nombre, Lorena, la esteticista que le había hecho un tratamiento facial meses atrás, justo cuando María decidió cambiar de look para refrescar su imagen. Una mujer amable, de voz suave y mirada calculadora. Había hecho comentarios sutiles sobre su perfume, sobre el corte de cabello, incluso sobre su tono de labial. En ese momento no lo notó, pero ahora todo cobraba sentido. Aquella sesión de belleza había sido más bien una sesión de estudio. Un robo consentido, disfrazado de servicio. Revisó su historial de WhatsApp y ahí estaba el contacto. Lorena Estética Bell. Entró al chat, vacío desde hacía meses. María leyó el último mensaje que Lorena le había enviado. Fue un gusto atenderte. Ojalá vuelvas pronto. Me inspiras mucho. La sangre se le congeló. ¿Me inspiras? Aquello ya no era halago, era advertencia. Buscó el nombre del salón en redes sociales. Encontró la página y, con ella, múltiples publicaciones. En una de las fotos, Lorena aparecía maquillada con un estilo casi idéntico al que María solía usar. Ojos delineados, rubor en tonos durazno, cabello recogido con mechones sueltos. La imitación era descarada. Entró en el perfil personal de Lorena, que estaba abierto, y fue como mirar una galería de distorsiones. Cada imagen era un guiño a algo que María había sido o hecho. Una receta que ella compartió en historias antiguas. Una postura de yoga que solo publicaba en sus días más espirituales. Incluso frases que había escrito en sus posts más íntimos, repetidas palabra por palabra en publicaciones de Lorena. Pero lo más desconcertante fue encontrar una fotografía tomada desde un ángulo que María conocía demasiado bien. Su propia cocina. El mismo frutero. La misma ventana al fondo. Lorena había estado allí. En ese momento, el mundo se le nubló. ¿Hasta dónde había llegado esta mujer? ¿Y Andrés? ¿La traía a casa cuando ella no estaba? El nivel de deslealtad la sacudió hasta los huesos. Esto ya no era una amante cualquiera. Era una mujer que había cruzado la línea de la obsesión. Una sombra que no se conformaba con compartir al hombre de otra, sino que necesitaba poseer también su historia, su estética, su identidad. María se levantó con un solo propósito: enfrentar a Andrés. Ya no desde la duda, sino desde la certeza. Esa noche lo esperó despierta, sentada en el borde de la cama como una esfinge. Cuando él entró, con esa naturalidad asquerosa de quien no tiene conciencia, ella fue directo al grano. ¿Quién es Lorena?, preguntó, con la voz firme y sin una sola lágrima. Andrés se quedó estático. Su rostro palideció. ¿Qué? ¿De qué hablas? No te hagas el idiota. Te vi entrar al apartamento. Vi su reflejo. Sé todo. Él bajó la mirada, buscó aire, y entonces se soltó la coraza. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué una mujer tiene mi tatuaje, mis zapatos y mi cocina. Andrés reaccionó como lo haría cualquier cobarde acorralado, a la defensiva. Se cruzó de brazos, ladeó la cabeza y bufó con desprecio. Estás exagerando, María. Ella no es tú. Solo se parece. ¿Se parece? Se está convirtiendo en mí.
El grito resonó como un latigazo en la habitación. María no recordaba haber alzado la voz así nunca, pero había algo en su interior que ya no toleraba seguir siendo domesticado. Andrés la miró, por primera vez, como si no la conociera. Es que tú ya no eres como antes. Siempre estás ocupada, distante. Ella me escucha, me hace sentir visto. Claro, te escucha porque está imitando lo que yo solía ser. Es una actriz y tú eres el director de este circo enfermo. Las palabras se acumularon entre ambos como escombros. Él no negó nada, solo se defendió. Solo intentó justificar lo injustificable. María lo escuchó sin interrumpirlo, porque cada frase suya era un ladrillo más en el muro de decepción que se levantaba dentro de ella. Ya no quedaban dudas. La traición estaba consumada. Y no era solo infidelidad. Era un acto premeditado de reemplazo emocional. Andrés no buscaba otra mujer. Quería una versión suya, más dócil, más moldeable, más manejable. Un maniquí de carne con sonrisa complaciente. Esa noche, María durmió en el sofá. No porque no pudiera compartir la cama, sino porque entendió que ya no la compartían desde hacía mucho. El cuerpo de Andrés podría haber estado allí, pero su alma, su deseo, su complicidad, ya dormían en otra parte, en otra versión de ella. Y eso era más repugnante que cualquier aventura carnal. Sin embargo, algo emocionante comenzó a gestarse dentro de su pecho. No era resignación, era fuego. Era un impulso superador que apenas empezaba a despertar. Y al despertar al día siguiente, ya no era la misma. Había en sus ojos un brillo distinto, uno que Andrés no supo reconocer, uno que ella no iba a apagar. Hay amores que mueren de golpe, y hay otros que se van apagando en cuotas, como si cada día les robaran una moneda más hasta dejarlos en bancarrota emocional. María José se dio cuenta de eso una mañana cualquiera, mientras servía el café. Andrés, frente a ella, hablaba de cosas sin importancia. El tráfico, una reunión pospuesta, el clima inestable. Y ella lo miraba como se observa a un desconocido en una sala de espera. Ya no compartían el mismo idioma emocional. Él hablaba desde la costumbre, ella desde la herida. Y en medio de los dos, flotaba el fantasma de una tercera mujer que no era otra, sino una versión falsa de sí misma. La obsesión por descubrir hasta dónde había llegado esa copia la llevó a sumergirse en el perfil de Lorena con un nivel de análisis casi forense. Cada post, cada historia, cada frase revelaba una apropiación meticulosa. Pero lo que más la estremeció fue una foto nueva. Lorena, sentada en un banco de plaza, con un libro en las manos. No cualquier libro. Era el mismo título que María leyó el año pasado, uno que solo compartió en sus círculos más cercanos. Y la leyenda de la imagen decía, el amor verdadero no necesita defensa, solo entrega. Esa era su frase, una que había escrito en un diario íntimo y que, en algún momento, leyó en voz alta a Andrés. El corazón se le encogió como una hoja mojada. No era solo la traición, era el robo de su intimidad, de sus pensamientos, de sus detalles. Y lo más impactante era que Andrés parecía disfrutarlo, que le gustara a esa mujer no por ser diferente, sino precisamente por ser una imitación cuidadosamente elaborada de ella misma. ¿Acaso deseaba su esencia, pero sin sus matices? ¿La María dulce pero sin la María fuerte? ¿La compañera, pero sin la mujer independiente? Había algo profundamente injusto en esa lógica, que una mujer tenga que volverse menos para seguir siendo querida. Esa noche, cuando Andrés llegó, ella no le preguntó nada, solo lo observó, como se observa un experimento humano. Él se quitó los zapatos, se acomodó en el sofá, encendió la televisión y le lanzó una sonrisa cansada. ¿Todo bien?, preguntó él, como si el mundo no se estuviera derrumbando. Sí, respondió ella. Solo pensaba en lo fácil que es reemplazar a alguien cuando no se le valora. Andrés no entendió, o fingió no entender. Y eso fue aún peor. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, amor. Solo que a veces uno cree que tiene a alguien, y en realidad solo tiene una costumbre. Al día siguiente, María tomó valor y revisó un viejo disco duro donde guardaba fotos de viajes, cumpleaños, momentos felices. Quería encontrar pruebas de cómo era ella antes. No para recuperar algo perdido, sino para medir hasta dónde la habían imitado. Lo que encontró la hizo estremecer. En una foto de un aniversario en Valle de Bravo, usaba un vestido rojo vino, diseñado por una amiga suya. 3 horas más tarde, mientras revisaba las redes, Lorena publicó una historia en la que aparecía con el mismo vestido,
misma pose, mismo fondo. No era coincidencia. Era un acto de apropiación emocional. Un disfraz. Una humillación maquillada. Decidió hablar con Andrés esa noche. Sin rodeos. Sin drama. ¿Te molesta como soy ahora?, preguntó, con la voz calmada pero llena de filo. Él frunció el ceño. No es eso. Solo, siento que ya no eres como antes. Siempre estás ocupada. Siempre cuestionas todo. A veces me haces sentir como si no fuera suficiente. ¿Y ella sí te hace sentir suficiente? Andrés no respondió. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. No es ella, María. Es lo que yo era contigo al principio. Lo que ya no tenemos. Y allí estaba la verdad. Andrés no quería una nueva mujer. Quería una nueva versión de sí mismo. Y para lograrlo, necesitaba a una María más complaciente, más callada, más decorativa. Una versión de baja intensidad. El amor, para él, era una zona de confort, no un espacio de evolución. Y ella se había salido del molde. Por eso la estaba pagando en cuotas, quitándole espacio, voz, presencia, hasta dejarla como un marco vacío que alguien más pudiera llenar. Pero lo que Andrés no sabía era que esa estrategia cobarde estaba despertando en María una fuerza que nunca antes había sentido. Esa noche, en la soledad de su habitación, María abrió un cuaderno nuevo. Empezó a escribir lo que sentía, no para desahogarse, sino para entenderse. No quería convertirse en víctima, quería tomar distancia emocional y convertirse en estratega de su propia vida. Y mientras escribía, una frase se clavó en su mente. La traición no siempre destruye, a veces revela. Esa revelación fue emocionante y dolorosa, pero también fue el inicio de su plan, porque ya no era solo una mujer traicionada, era una mujer consciente. Y eso es más peligroso que cualquier amante. Las horas siguientes las pasó revisando sus propios archivos, cartas, notas, conversaciones, fotos antiguas. No por nostalgia, sino para armar su caso. Estaba preparando el terreno. No para rogar, no para suplicar, sino para exponer. Porque cuando una mujer sufre en silencio, se convierte en sombra. Pero cuando elige hablar, moverse y actuar, se vuelve imposible de ignorar. Andrés aún no lo sabía, pero su teatro tenía los días contados. María no solo iba a recuperar su lugar, iba a reclamarlo de una forma tan superadora que el mundo lo recordaría. Y lo más irónico de todo era que, en el fondo, él no había perdido a la mujer que amaba. Solo se había asustado de su evolución, porque a algunos hombres les asusta a una mujer completa. Prefieren las versiones incompletas, las que caben en sus expectativas, las que se quedan en lugar de volar. Pero María había nacido para volar, y estaba a punto de abrir las alas, aunque tuviera que hacerlo sobre los restos de un amor que ya no le servía. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tenías que volverte menos para ser amada? ¿Vale la pena disfrazar tu esencia por miedo a quedarte sola? La decisión de volver al salón de belleza no fue impulsiva. María José lo meditó durante días, como quien planifica una cirugía emocional sin anestesia. No lo hizo por venganza ni por capricho, sino porque necesitaba mirar a los ojos a quien la estaba despojando de su propia piel. No buscaba escándalo ni respuestas. Lo que quería era observar, confirmar con sus propios sentidos lo que ya intuía en las sombras. Así que llamó al salón, cambió su nombre, su tono de voz y pidió una cita. Todo con una calma que daba miedo. La mujer que colgó el teléfono no era la misma que tembló frente al espejo. Era otra, más firme, más peligrosa. El día de la cita, eligió con cuidado su ropa. Ni demasiado producida, ni demasiado informal. Quería entrar sin levantar sospechas. Su cabello recogido en una coleta baja, maquillaje neutro, lentes oscuros. Al llegar al local, el corazón le latía como tambor de guerra. Era un espacio moderno, minimalista, con aromas a lavanda y jazz de fondo. Un lugar aparentemente inofensivo. Pero bajo esa fachada, se escondía una historia de traición maquillada. La recepcionista la hizo pasar con rapidez. Lorena te atenderá enseguida, dijo con una sonrisa que le pareció ensayada. María sintió un escalofrío. Era el momento. Cuando Lorena apareció, todo se volvió más extraño. Su rostro era amable, casi maternal, pero sus ojos tenían ese brillo inquietante de quien guarda secretos. Estaba impecable, con una bata blanca, uñas color vino y un perfume que, sí, era el suyo, no uno parecido, el mismo. María contuvo la respiración.
Se saludaron como dos desconocidas. Nadie hubiera sospechado que compartían al mismo hombre, ni que una estaba suplantando a la otra con una precisión enfermiza. María se dejó guiar hacia la camilla. Se sentó y esperó. ¿Qué deseas hoy?, preguntó Lorena, con voz suave. Quiero algo que me devuelva a mí misma, respondió María, con una sonrisa cortante. Durante los primeros minutos, María solo observó los gestos, las frases hechas, la forma en que Lorena colocaba la toalla, cómo tomaba sus mejillas, cómo se inclinaba para mirarla de cerca. Era como ver a una actriz ensayando su papel protagónico. Con cada movimiento, confirmaba que aquella mujer la había estudiado. Había aprendido a imitarla como una copia viva. Pero no había emoción, no había verdad. Solo una puesta en escena. Y eso fue lo más emocionante de todo. Ver que el clon no tenía alma. Solo forma. Tu piel es muy familiar, dijo Lorena, mientras aplicaba una crema. Puede ser, respondió María, sin pestañear. A veces nos parecemos más de lo que creemos. El momento más perturbador llegó cuando Lorena se inclinó para retirar una mascarilla facial y sus labios quedaron a centímetros del oído de María. Fue entonces cuando, con voz baja, casi susurrante, dijo: «Me gusta tu estilo, pero ahora lo llevo mejor». María no se movió, ni un parpadeo, pero por dentro sintió que algo se desgarraba, porque ya no estaba frente a una mujer común. Estaba frente a una ladrona de identidad, una usurpadora emocional. «El estilo no se lleva», respondió María sin levantar la voz. «Se es». Lorena no dijo nada más. Solo sonrió, pero ya no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien cree que está ganando. Y esa fue su mayor debilidad. Al terminar el tratamiento, María pidió ir al baño. No porque lo necesitara, sino porque quería ver si encontraba algo. Y lo encontró. En un cajón bajo el lavamanos, al fondo del mueble, había una foto rota. Una imagen de María con su familia, recortada por la mitad. Solo estaba ella, con Andrés y su hijo, en un picnic. Una imagen que jamás publicó en redes, que solo envió a familiares cercanos. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿La había imprimido Andrés? ¿La había robado de su correo? No sabía, pero el hecho era tan violento como claro. Estaban usando su vida como molde. Volvió al salón sin mostrar la mínima alteración. Pagó el servicio, agradeció y salió caminando con la frente en alto. Por dentro, hervía. Sentía las piernas temblorosas, pero el alma erguida. No lloró, no explotó, no gritó, porque ya no era tiempo de emociones dispersas. Era tiempo de estrategia, de construcción, de prepararse para el golpe final. Afuera, respiró hondo. El sol le golpeó el rostro como una bofetada de claridad. Sabía que no podía detener esa locura con palabras, pero sí podía devolverla con hechos. Esa noche, al llegar a casa, Andrés ya dormía. María lo observó por unos segundos. La cara plácida de un hombre que no tenía idea del monstruo que había alimentado. Le costaba entender cómo alguien podía convivir con tanta mentira sin perder el sueño. ¿Era cinismo o cobardía? Tal vez ambas. Pero lo cierto era que ella ya no esperaba nada de él. Ni explicaciones, ni disculpas. Solo esperaba el momento justo para dejarlo expuesto. «No me destruiste», le susurró mientras lo cubría con la manta. «Solo me hiciste más peligrosa». A la mañana siguiente, se miró al espejo con otros ojos. Ya no buscaba a la mujer herida. Buscaba a la que iba a resurgir. A la que tenía en sus manos todas las piezas del rompecabezas. Una mujer rota que estaba empezando a recomponerse. No como antes, sino mejor. Porque el dolor, cuando se procesa con inteligencia, se convierte en una herramienta superadora. En una fuerza que no pide permiso, que no negocia autoestima. Y eso era exactamente lo que ella iba a hacer. Dejar de pedir permiso. Había estado demasiado tiempo esperando amor, cuando lo que necesitaba era empezar a recuperarse. En lugar de encerrarse, María comenzó a caminar más. A observar. A escuchar conversaciones ajenas en cafés. A escribir frases en su celular. A leer sobre psicología emocional. No buscaba distraerse. Buscaba entender. Porque cuando una mujer comprende que no fue reemplazada por falta de valor, sino por exceso de autenticidad, algo dentro de ella despierta. Y es ahí cuando empieza la verdadera transformación. Esa que nadie puede copiar, porque no se construye desde la apariencia, sino desde la verdad más profunda. Hay rastros que no desaparecen, aunque uno los esconda bajo alfombras emocionales.
María José lo supo al despertar esa mañana, con una inquietud clavada en el pecho. No era ansiedad, era algo más viejo. Una sensación que venía de atrás, de años antes, cuando aún creía que el amor bastaba. Esa mañana no pensó en Andrés ni en Lorena como amenazas. Los vio como personajes secundarios de una historia que apenas ahora estaba comenzando a reescribir. Y no era la historia de su matrimonio. Era la de su renacimiento. Una mucho más emocionante, aunque también más cruda. Porque en la reconstrucción de uno mismo, no hay guiones perfectos. Solo verdades rotas. Fue durante un desayuno en silencio cuando la idea se le metió como un susurro. Ella ya me conocía de antes. No era una frase sin peso. Era una sospecha que ahora pedía espacio. Volvió a sus redes sociales, no como detective, sino como quien revisa su diario íntimo publicado al mundo. Empezó a leer sus propios posts de hace años, sus frases, sus fotos, sus comentarios. Y ahí la encontró, Lorena, bajo otro nombre, comentando con admiración publicaciones de hace 3, 4 años. Comentarios simples, pero constantes. Qué linda energía la tuya. Algún día me gustaría tener tu fuerza. Te ves tan plena. Inspiras mucho. Era ella. Siempre estuvo allí, observando. El descubrimiento fue devastador. María se sentía invadida, expuesta. Esa mujer no solo había cruzado una línea, la había estado estudiando a distancia durante años. Cada publicación suya fue alimento para esa construcción enferma. Y lo peor era que, sin saberlo, ella misma le había abierto la puerta. Le había permitido mirar sus rutinas, sus pensamientos, sus emociones. No porque fuera ingenua, sino porque nunca imaginó que alguien usaría su autenticidad como plantilla. Y eso dolía más que cualquier traición física. Era un saqueo emocional cuidadosamente planificado. Esa misma tarde, durante una reunión de trabajo, sintió por primera vez que ya no encajaba. Como si los códigos que antes comprendía ahora le resultaran ajenos. Se volvió distraída, impaciente, emocionalmente frágil. Y lo peor era que nadie notaba su caída. Porque a las mujeres que siempre lo pueden todo, nadie les pregunta si están cansadas. Y ella lo estaba. Cansada de fingir, de sostener apariencias, de seguir amando sola. Andrés seguía con su rutina impecable, con sus buenos días y sus almuerzos compartidos, pero todo le sabía a cartón. Lo miraba y sentía que ya no había nadie al otro lado de la mesa. Al volver a casa, se encerró en su habitación. Necesitaba pensar, pero el silencio fue interrumpido por algo inesperado. Una antigua caja en el fondo del armario, esa que no tocaba desde su mudanza. La abrió por impulso. Allí estaban sus cartas de adolescencia, fotografías Polaroid, tarjetas de cumpleaños, pequeños objetos sin valor material pero cargados de historia. Y en el fondo, una carpeta que no recordaba haber guardado. Al abrirla, el corazón se le detuvo. Había fotografías impresas de ella misma, pero algo estaba mal. Algunas estaban recortadas. En otras, su rostro había sido tachado con tinta negra. Era su propia vida, mutilada. El impacto fue tan fuerte que tuvo que sentarse. ¿Quién había puesto esas fotos allí? ¿Andrés? ¿Lorena? ¿Ambos? No tenía respuestas. Pero sí una certeza. La traición había empezado mucho antes de lo que pensaba. Quizá incluso desde el momento en que decidió bajar la guardia y dejar que alguien más tocara su mundo interior. Esa caja no era solo un recuerdo olvidado. Era una advertencia. Un recordatorio de que el pasado no se borra. Solo se esconde. Y tarde o temprano, sale a respirar. Pasó horas mirando esas fotos. Algunas le arrancaban lágrimas. Otras, rabia. Había imágenes de momentos que creyó felices, ahora contaminadas por la duda. ¿Andrés ya jugaba a dos bandas entonces? Ella ya imitaba desde la sombra. El tiempo no retrocede, pero sí puede redefinirse. Y eso fue lo que empezó a hacer. María comenzó a reescribir mentalmente su línea de vida, colocando alertas donde antes hubo confianza ciega. No por paranoia, sino por respeto a sí misma. Porque reconstruirse también es reinterpretar el pasado con ojos nuevos. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Iba a enfrentar su historia con dignidad. Iba a mirarse de frente, sin miedo a lo que vería. Por eso sacó su diario antiguo, ese que tenía guardado desde los 27, y empezó a leerlo. Entre sus páginas encontró una versión suya que ya no recordaba. Insegura, amorosa hasta el desborde, dispuesta a sacrificarlo todo por la promesa de un para siempre. Sintió ternura por esa mujer, pero también pena.
porque el amor mal entendido es el opio de las almas sensibles. Te embriaga hasta que dejas de reconocerte. Con ese cuaderno en una mano y la carpeta de fotos en la otra, María comenzó a armar un plan. No de venganza, sino de claridad. Porque si algo entendía ahora era que la claridad también era un acto superador. No quería destruir a Andrés. No aún. Lo que quería era saber quién había sido ella todo ese tiempo. Una mujer amada, una figura decorativa, una inspiración. Las preguntas eran muchas, pero las respuestas estaban ahí, en sus palabras, en su memoria, en sus decisiones. Y poco a poco, la rabia comenzó a transformarse en estrategia. Durante el resto del día, se dedicó a clasificar todo lo que había reunido: capturas de pantalla, fechas, publicaciones, audios, gestos, frases robadas. No para llorar, para usarlo, como quien construye una defensa para un juicio que aún no ha sido anunciado. Ella no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente. Y eso era poder. El poder de no depender de confesiones. El poder de tener la verdad en la mano. Porque la verdad, aunque duela, siempre es emocionante cuando te da el control. Al cerrar la noche, volvió a mirar el espejo. Esta vez no tembló. No le asustó el reflejo. Se reconoció en sus ojos. No como la mujer que fue, sino como la que estaba en proceso de volver. Porque aunque le hubieran robado gestos, perfumes, palabras, nadie podía duplicar su alma. Y eso era su mayor ventaja. Lorena podía vestirse como ella, hablar como ella, caminar como ella, pero jamás iba a poder reconstruirse desde las ruinas como ella lo estaba haciendo. Y ese era el tipo de fortaleza que no se imita. Se gana. El momento en que María José decidió instalar cámaras ocultas en el apartamento secreto fue un punto de no retorno. No lo hizo con odio, lo hizo con hambre de verdad. Había cruzado demasiadas líneas como para detenerse ahora. Ya no era solo dolor lo que la movía. Era una mezcla de lucidez y sed de justicia. Compró los dispositivos con la discreción de una espía, pero con la serenidad de quien sabe que está construyendo su defensa con pruebas, no con suposiciones. Si algo iba a explotar, que lo hiciera con evidencia en mano. La traición no se combate con lágrimas, se desmonta con hechos. Esa tarde entró al apartamento mientras Andrés estaba en una supuesta reunión. Colocó las cámaras en puntos estratégicos, detrás de un florero, en un libro falso, en una lámpara de pie. Todo con la precisión quirúrgica de una mujer que ya no tiembla, que ya no espera. Luego se sentó por un instante en ese sofá que no era suyo, pero donde se había representado la peor obra de teatro de su vida. Observó el lugar con una nueva mirada. Ya no le dolía, le daba asco. Ese espacio no era una guarida de amor, era un laboratorio de imitación. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. María esperaba ansiosa las notificaciones de movimiento de las cámaras. Cada vez que llegaba una, su corazón se detenía. Y entonces empezaron a llegar las imágenes. En una de ellas, Lorena entraba con una bolsa en la mano. Se quitaba el abrigo, saludaba al aire como si alguien estuviera allí, y se miraba al espejo con una sonrisa desquiciada. Luego sacaba un vestido que, sin margen de duda, era idéntico a uno que María había usado en su primer aniversario. Se lo colocó con cuidado, como si estuviera haciendo un ritual. Fue allí cuando lo entendió del todo. No era una amante, era una suplantadora. En otra grabación, Andrés entraba minutos después. Se acercaba a ella, la acariciaba y le decía: «Te ves perfecta, exactamente como la recuerdo». Lorena respondía con una voz que imitaba la cadencia de María: «Solo quiero darte lo que ella ya no te da». Ese diálogo fue un puñal sin filo, pero profundo. No solo la estaban reemplazando, estaban reescribiendo su historia. Y lo peor era que él parecía convencido de que eso era amor. Un amor enfermo, nostálgico, construido sobre ruinas. María cerró el video y respiró hondo. No iba a llorar, iba a actuar. En los días siguientes, se dedicó a recopilar más material. En uno de los videos, Lorena recitaba un poema que María escribió en un taller literario hace más de 5 años. Uno que solo compartió en un círculo íntimo. La copia no tenía límites. Cada gesto, cada palabra, era una réplica forzada. Y sin embargo, era vacía, artificial. Fue en ese contraste donde María encontró su ventaja. Lorena era una sombra, una máscara. Podía usar su ropa, sus palabras, su perfume, pero no podía habitar su alma. Y Andrés, tan ciego en su mediocridad emocional, no lo veía.
Ese pensamiento le dio fuerzas. Estaba ante algo retorcido, sí, pero también profundamente predecible. Entonces lo comprendió con total claridad. Andrés no había caído en una aventura por accidente. Había construido un escenario a medida. Había empujado a Lorena a convertirse en una caricatura de María, porque no soportaba lo que María se había convertido con el tiempo. Una mujer libre, exigente, capaz de decir no. Andrés no quería una pareja. Quería un espejo, uno que le devolviera una imagen de control, de comodidad. Y eso era lo más triste, que su amor estaba cimentado en la necesidad de no ser cuestionado, en la cobardía disfrazada de nostalgia. María empezó a ver todo con nuevos ojos. Sus recuerdos, sus peleas pasadas, incluso los momentos felices. Era como si todo se recolocara en su cabeza con una nueva lógica. Ya no idealizaba, ya no justificaba, solo entendía. Andrés no estaba enamorado de ella. Estaba enamorado de la idea de lo que ella fue en algún momento. Y cuando esa idea creció, evolucionó, se hizo más compleja, él no supo sostenerla. La traición fue su escape. Lorena, su refugio. Pero María iba a hacer su lección. Una noche, mientras revisaba las últimas grabaciones, encontró el video definitivo. Andrés, recostado en el sofá, le decía a Lorena: no es María, pero si cierro los ojos, casi no noto la diferencia. Y Lorena reía, con una carcajada vacía, hueca, ensayada. María pausó el video. No sintió furia, sintió desprecio, el mismo que se siente por algo que ya no sirve, que ya no representa nada. Aquel hombre ya no era su esposo. Era un actor cansado de su propio guión. Y ella estaba lista para reescribir el suyo. Al día siguiente, María visitó a una terapeuta por primera vez en años. No para sanar rápido, sino para ordenar la guerra interna. Porque cuando una mujer ha sido desplazada de su propia vida, el primer paso superador no es gritar, es entender. Y ella estaba entendiendo cada pedazo de su historia. No como víctima, sino como autora. ¿Por qué viniste?, preguntó la psicóloga. Porque necesito dejar de cargar con una historia que ya no es mía, respondió. Y en esa frase, comenzó su verdadera recuperación. No habló con Andrés. No lo enfrentó. No lo provocó. Porque entendió que el silencio era su mejor arma. Mientras él vivía en su fantasía reciclada, ella preparaba su verdad. Una verdad que no iba a explotar en una discusión. Iba a estallar en una revelación pública. Algo tan emocionante como doloroso, pero necesario. Esa noche, al mirarse al espejo, no buscó rastros de la mujer que fue. Buscó los contornos de la mujer que estaba emergiendo. Y lo que vio, le gustó. Mucho. El ataque de pánico no vino con anuncio. No golpeó la puerta, no pidió permiso. Simplemente se coló por la rendija del alma. Una madrugada cualquiera, cuando María José pensó que tenía todo bajo control. Estaba sola en la cocina, tomando agua, cuando el cuerpo decidió que ya no podía más. Le temblaban las manos, la respiración se volvió una tortura, y sus pensamientos se atropellaban como autos en hora pico. No fue miedo, fue saturación, de dolor, de silencios, de traición. Se acurrucó en el suelo frío, como una niña que no encuentra dónde sostenerse. Y por primera vez en semanas, lloró con el cuerpo entero. Cuando por fin pudo levantarse, entendió algo vital. No podía seguir sola. No porque necesitara a Andrés, ni a nadie, sino porque la fortaleza también implica pedir ayuda. La imagen de la mujer invencible que todo lo soporta ya no le servía. Era tiempo de reconstruirse desde la verdad, no desde el aguante. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, agendó una cita con su terapeuta de juventud. Esa mujer que la había acompañado cuando murió su padre, cuando creyó no poder con la vida. Sabía que volver allí era un acto de amor propio, el primero de muchos que iba a tomar. En la consulta no se desbordó. Habló con calma, como quien narra una novela que aún no termina, pero que ya no le pertenece del todo. La terapeuta la escuchó en silencio. No interrumpía, solo asentía con los ojos. ¿Y qué es lo que más te duele?, preguntó en un momento. No haberme dado cuenta antes. No haberme escuchado, respondió María, sin pestañear. Porque esa era la traición más silenciosa de todas, la que una comete contra sí misma. La de no querer ver lo que el alma ya grita. La de callarse para sostener lo que ya no se sostiene. Y eso también enferma. A la salida, sintió el aire más limpio.
como si cada paso fuera un hilo que la desataba. Compró una libreta nueva, no para hacer listas de pruebas, sino para escribir desde otro lugar. No desde la rabia, desde la claridad. Anotó una frase en la primera hoja: el amor propio no se negocia, se construye, se honra, se defiende. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió orgullo de sí misma, y no por haber resistido, sino por haberse detenido, por haber reconocido su límite. Y eso, en medio de la tormenta, fue su acto más superador. Empezó a registrar todo, no como evidencia contra Andrés, sino como testimonio para ella misma. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada revelación, era una forma de escucharse, de volver a ocupar el espacio que había cedido. Porque cuando una mujer vive demasiado tiempo girando alrededor de otro, se pierde. Y el regreso siempre es violento, pero también emocionante. María entendió que la emoción no viene solo del amor romántico. Viene también del reencuentro con una misma, de mirarse al espejo sin miedo a lo que se va a ver. A medida que escribía, los hilos sueltos comenzaban a unirse. Las piezas dispersas de rompecabezas iban encontrando lugar. Y no era un rompecabezas de su matrimonio. Era el de su identidad, de su historia, de su voz. Se permitió recordar cosas que había enterrado: su pasión por el arte, su risa ruidosa, su gusto por leer en voz alta. Cosas que Andrés fue apagando poco a poco. No con maldad, sino con indiferencia, que al final dolía más. Porque uno puede perdonar una traición pasional, pero no se perdona tan fácil a quien te deja de ver. Mientras escribía, recibió el mensaje que daría un giro inesperado. Un correo electrónico con el asunto juntos por siempre, evento sorpresa. Lo abrió con el corazón en pausa. Era una invitación formal a una fiesta privada, organizada por Andrés, para celebrar su aniversario de matrimonio. Él no sabía que ella ya lo sabía todo. Pensaba que aún podía disfrazar la realidad. Incluso planeaba, según decía el mail, renovar votos frente a amigos y familiares. María sintió un vértigo extraño. Risa, rabia, poder. Era como si el universo le sirviera en bandeja el escenario perfecto. No reaccionó de inmediato. Cerró el correo. Respiró. Caminó. Pensó. Y luego sonrió. Una sonrisa lenta, distinta. No porque fuera cruel, sino porque por fin sentía que tenía el control. Que la historia ya no la escribía la traición, sino su propia decisión. El plan empezó a tomar forma en su cabeza como un mapa. Sabía lo que tenía que hacer. No para humillar, sino para sanar. Pero sí, Andrés iba a conocer la dimensión exacta de lo que había destruido. Y Lorena también. La fiesta de aniversario no sería una celebración del amor. Sería una ceremonia de verdad. Al día siguiente, empezó a preparar el contenido. Llamó a un editor de video. No le explicó todo. Solo pidió que trabajara con delicadeza y precisión. Juntó los videos, los audios, las capturas, los registros de años. No con prisa, con estrategia. Cada imagen tenía que hablar por sí sola. No necesitaba gritar, solo mostrar, porque lo más fuerte de una verdad no es cómo se dice, sino cómo se muestra. Y ella no iba a caer en el melodrama. Iba a ser impecable, inolvidable, superadora. Empezó también a practicar su discurso, frente al espejo, no un monólogo lastimero, una declaración de principios. Algo firme, elegante, doloroso, certero. Recordó cómo Andrés la admiraba por su oratoria cuando daba conferencias. Iba a usar eso, su talento, su autenticidad, su historia, todo lo que intentaron copiar. Ahora iba a ser su mayor arma, porque no hay venganza más emocionante que aquella que nace del propio renacimiento. Y aunque sabía que la noche sería difícil, también sabía que después de ella, no habría más máscaras. Ni para Andrés, ni para Lorena, ni para ella misma. Porque esa fiesta no era solo el final de un ciclo. Era nacimiento de una mujer nueva. Una que había aprendido a elegir su dignidad por encima de cualquier promesa rota. Una que, al fin, se miraba y se decía: me tengo a mí. ¿Y tú? ¿Qué es peor? ¿Que te engañen con otra? ¿O que intenten reemplazarte con una copia tuya? ¿Hay perdón para algo así? El silencio se volvió su mejor aliado. Mientras Andrés dormía a su lado como si todo estuviera en orden, María José planeaba cada detalle de la ejecución. No con odio, sino con precisión quirúrgica. No quería destruirlo, quería exponerlo. Que se viera reflejado en el espejo de sus propios actos. Y eso, sabía,
Era mucho más devastador que cualquier grito o reproche. Su objetivo no era el escándalo. Era la verdad, desnuda, proyectada ante los ojos de todos. Lo emocionante no sería el momento en que él se derrumbara, sino el instante exacto en que él supiera que ella lo sabía todo, desde hacía tiempo. El editor de video era joven, discreto y profesional. No preguntó demasiado, aunque sus ojos decían que comprendía perfectamente la magnitud de lo que estaba armando. María le entregó el material con calma, las grabaciones, los audios, las fotos. Todo organizado por carpetas, por fechas, por niveles de impacto. Necesito que lo vean y no puedan dejar de mirar, le dijo. Que no se puedan justificar. El editor asintió, con la concentración de un cirujano. Le prometió algo elegante, narrativo, progresivo. Nada vulgar, nada exagerado, solo verdad. Y eso era todo lo que ella necesitaba. Mientras se trabajaba en la edición, María ensayaba su discurso. No frente a un espejo, sino frente a un retrato de sí misma que colgaba en el estudio. Una foto que le habían tomado en una conferencia años atrás, cuando hablaba sobre liderazgo femenino. Esa mujer no desapareció, se repetía. Solo se distrajo un rato. Cada palabra que escribía no salía desde la herida, sino desde la integridad. No quería dramatismo, quería impacto, y para eso, cada frase debía ser certera, como un disparo. No te dejo por lo que hiciste, ensayaba en voz baja. Te dejo por lo que dejaste de ser. Y cada vez que lo decía, sentía como una parte de sí misma se recomponía. Preparó también su atuendo con la precisión de una directora de escena. No iba a improvisar nada. Iba a usar el mismo vestido que Andrés le había regalado en su aniversario número 5. Un rojo borgoña, de espalda descubierta, elegante, sofisticado. Sabía que lo reconocería al instante, porque nada deja más en evidencia a un traidor que ver el símbolo de su propio engaño volverse contra él. Era la forma más superadora de cerrar el ciclo, resignificarlo todo, convertir cada elemento en arma. En verdad, durante los días previos a la fiesta, Andrés se mostraba más cariñoso de lo habitual. Le traía flores, preparaba cenas, le dejaba notas con frases dulces. Era evidente que algo sospechaba, pero su ego no le permitía imaginar lo que estaba por venir. María fingía recibir todo con gratitud. Sonreía, correspondía con palabras suaves. No por cobardía, por estrategia. A veces, el silencio es el ensayo más poderoso de la venganza. Y Andrés aún creía que jugaba con ventaja. Pobre hombre. Una noche antes del evento, Lorena también dio señales de nerviosismo. Publicó en sus redes una foto en la que aparecía maquillada, ensayando un peinado. La descripción decía, preparándome para la noche más especial de mi vida. María casi rió. ¿Tanto cinismo o tanta ingenuidad? ¿Acaso creía que iba a compartir ese escenario como protagonista? Estaba claro que Andrés le había prometido más de lo que podía sostener. Pero eso era lo que él hacía. Construía castillos con promesas de papel. Y María se había cansado de vivir entre ruinas. Horas antes del evento, María se sentó en su estudio, sola, frente a una hoja en blanco. No para escribir, para dejar de escribir. Ya no necesitaba registrar nada más. Lo tenía todo claro. No necesitaba más pruebas. Solo necesitaba presencia. Y esa noche iba a ser toda ella. Íntegra, firme, real. Había cruzado todas las etapas. Negación, rabia, tristeza, aceptación. Lo que venía ahora era algo más emocionante aún. Afirmación. Ella no era una víctima de traición. Era una autora de renacimiento. Y eso no tenía réplica. Llegó la hora. El evento era en una casa de eventos elegante, rodeada de jardines y luces cálidas. Una banda de cuerdas amenizaba el ambiente. Invitados bien vestidos, copas de vino, discursos programados. Andrés, impecable, caminaba entre los invitados como un anfitrión orgulloso. Saludaba, reía, hacía comentarios dulces sobre la mujer de su vida. Nadie sospechaba nada. Todo parecía salido de un catálogo de matrimonios perfectos. Pero en el aire flotaba una electricidad sutil, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. María llegó con paso lento, pero seguro. Lucía impecable. No por él, por ella. Cada mirada que recibía era de admiración. Algunos comentaban lo hermosa que se veía. Andrés la abrazó con entusiasmo. Estás radiante. Justo como la primera vez que te vi con ese vestido. Ella sonrió con cortesía. ¿Y tú?
exactamente como cuando comenzaste a desaparecer. Él no entendió. Rió. Pensó que era una broma elegante. Pobrecito. Ni siquiera intuía que ya no estaba celebrando un aniversario. Estaba protagonizando su sentencia. Todo estaba listo. El editor había enviado el video en un pendrive con instrucciones precisas. A las 21 en punto, cuando Andrés tomara el micrófono para renovar los votos, una persona del equipo técnico lo interrumpiría con un mensaje especial en la pantalla gigante. María había coordinado cada detalle. Todo fluiría con la suavidad de un espectáculo y con la contundencia de un juicio. Porque la verdad, cuando llega tarde, no llega menos fuerte. Llega para quedarse. Y esa noche, no solo Andrés y Lorena iban a ser testigos. Iba a ser el mundo entero. Minutos antes de subir al escenario, María recibió un mensaje en su celular. Era de Lorena. Corto, inquietante. Sé que vas a la fiesta. Te veré desde cerca. María respiró hondo, sonrió y murmuró para sí. Perfecto. Que veas. Que mires bien. Porque esto no es una venganza. Es justicia. Y es mía. La fiesta transcurría como si todo fuera perfecto. Los meseros se deslizaban entre los invitados como bailarines entrenados. La música de cuerdas flotaba como perfume suave. Y el vino corría por las copas como si celebraran un cuento de hadas. Nadie imaginaba que, en pocos minutos, el aire iba a volverse irrespirable. María José, impecable en su vestido rojo, caminaba entre la gente con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Saludaba a conocidos con educación, a extraños con cortesía, pero su mirada estaba centrada en una sola dirección: Andrés. Él, con su sonrisa de porcelana, brindaba con familiares y amigos como si fuera el esposo ejemplar. ¡Qué actuación! En un rincón del salón, un pequeño grupo de amigos de la pareja comentaba lo conectados que se veían. Uno incluso dijo en voz alta: María y Andrés son la prueba de que el amor verdadero sí existe. María escuchó, bebió un sorbo de vino y se mordió la lengua. ¡Qué ironía! A veces el amor verdadero existe, pero solo de un lado. Lo que había entre ellos ahora no era amor. Era teatro. Un teatro costoso, bien iluminado, con entradas impresas y aplausos programados. Pero esa obra estaba por cerrar su telón, y ella iba a dar la última función. Lorena llegó tarde, como si quisiera hacerse esperar. Entró sola, con un vestido color champán ajustado al cuerpo, cabello suelto, labios rojos y una sonrisa tibia. Algunos la miraron con curiosidad, otros con simple cortesía. Nadie sabía quién era exactamente, pero su presencia se notaba. Y eso, para una mujer como ella, era suficiente. Se acercó a Andrés con familiaridad medida. Lo saludó con un beso en la mejilla que no era ni corto ni largo. El tipo de beso que juega a no parecer íntimo. María observó todo sin parpadear. Ya no dolía. Era solo una confirmación más. Andrés, como todo hombre que subestima, creyó que tenía todo bajo control. Su plan era perfecto: mantener a María en la ignorancia mientras cultivaba a Lorena en la sombra. Y esa noche, rodeado de amigos, con luces, música y palabras románticas, creía que iba a consagrarse como el esposo ideal. Pobrecito. La arrogancia lo había dejado ciego. No vio los silencios de María. No notó su mirada de acero. Ni siquiera detectó que ya no lo tocaba con afecto, sino con cortesía. Estaba tan enfocado en su propio reflejo que no se dio cuenta de que el espejo ya se estaba rompiendo. A las 21, tal como estaba planeado, uno de los organizadores subió al escenario con una sonrisa amable y dijo: antes de los votos renovados, tenemos un video sorpresa preparado con mucho amor. Andrés aplaudió. Creía que era un homenaje a su matrimonio. María también aplaudió, pero dentro de sí, sentía como el momento se tensaba como una cuerda de violín. Todo el salón guardó silencio. Las luces bajaron. La pantalla gigante iluminó la sala. El video comenzó con imágenes hermosas: su boda, viajes, risas, cumpleaños. Todos suspiraban. Algunos aplaudían. Andrés la tomó de la mano. María no la retiró. Lo dejó sostenerla. Que creyera, por última vez. Pero entonces, la música cambió. Las imágenes comenzaron a deformarse. Las escenas felices dieron paso a grabaciones con fecha, hora y ubicación. Andrés entrando al apartamento secreto. Lorena imitando los gestos de María. Audios filtrados. Conversaciones privadas. Risas ajenas. Frases dichas por Andrés con voz dulce, pero dirigidas a otra mujer. El público enmudeció.
Algunas personas se cubrían la boca. Otras se miraban entre sí, confundidas. Andrés palideció. Intentó levantarse. María lo detuvo con un leve apretón de mano. «Quédate», susurró. «Míralo todo». El clímax del video llegó con la frase, la que lo cambiaría todo. Andrés, recostado en un sofá, decía, «No es María, pero si cierro los ojos, casi que no noto la diferencia». Silencio absoluto. Y luego, en pantalla, apareció María, frente a cámara. Firme, hermosa, sin maquillaje exagerado, sin lágrimas. «Gracias», decía. «Gracias por enseñarme que el amor propio comienza en el momento en que dejamos de perdonar lo imperdonable». Y la pantalla se apagó. El salón se quedó inmóvil. Podía escucharse una aguja caer. Andrés quiso hablar, pero su garganta estaba seca. Nadie se movía. Nadie reía. Lorena retrocedió unos pasos, visiblemente incómoda. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros encendieron sus celulares sin disimulo. María se puso de pie. Caminó hasta el escenario. Tomó el micrófono. La gente contenía el aliento. Esta no es una noche de celebración. Es una noche de claridad. Y para que haya claridad, tiene que haber luz. Su voz no temblaba. No buscaba aprobación. Buscaba justicia. Miró a Andrés, que ya no sonreía. «No te dejo por lo que hiciste», dijo con firmeza. «Te dejo por lo que dejaste de ser». Y con esa frase, sacó el anillo de su dedo, lo colocó sobre la mesa de cristal y bajó del escenario. La gente no sabía si aplaudir, si llorar, si reaccionar. María no necesitaba que lo hicieran. Salió del salón con la cabeza en alto, los tacones resonando como martillazos. Afuera, el aire era otro, más limpio, más suyo. Mientras tanto, en el salón, Andrés seguía parado como una estatua vacía. Lorena desapareció entre la multitud, y los celulares comenzaban a sonar con notificaciones. El video ya se había filtrado. Ya estaba en redes. Ya era historia. Pero para María, apenas comenzaba el capítulo más importante, el de su renacimiento. Esa noche no terminó cuando María José salió del salón. De hecho, para muchos, fue cuando realmente comenzó. La noticia de la proyección corrió como fuego entre los asistentes. Los videos ya estaban en sus teléfonos, en sus mensajes, en sus grupos privados. Nadie hablaba en voz alta, pero todos miraban, todos compartían. Lo que debía ser una renovación de votos se había transformado en un espectáculo de revelación. Uno sin guión, sin censura, sin filtros. Y en medio de ese escenario congelado por el escándalo, la figura de María se volvía más nítida. Ella no estaba ahí, pero su presencia seguía dominando la atmósfera como un perfume persistente. Andrés, por su parte, no pudo moverse durante varios minutos. Tenía la mirada perdida en el suelo, como si no pudiera sostener los ojos de nadie. Su traje, tan perfectamente elegido para la ocasión, ahora parecía ridículo, excesivo. La elegancia que una hora antes lo hacía destacar, ahora lo dejaba expuesto, frágil, derrotado. Intentó reponerse, tomar una copa, decir algo a un invitado cercano. Pero todos le respondían con evasivas, con miradas esquivas. Nadie quiere estar al lado del protagonista de una traición tan pública. Menos aún cuando fue tan planificada, tan fría, tan repugnante. Lorena ya no estaba. Había salido casi arrastrándose entre la multitud cuando el video comenzó a mostrarla imitando a María. No soportó verse convertida en una réplica, en una burla de lo auténtico. Porque hasta las mentiras más bellas se deshacen cuando se enfrentan a la verdad. Y ella lo supo. Al ver en pantalla la dimensión de su papel en esa farsa, se dio cuenta de que, aunque había ganado espacio en la vida de Andrés, nunca ganó el lugar. Porque ese lo ocupaba a alguien que no necesitaba copiar a nadie para brillar. Horas después, el video llegó a las redes sociales. Primero como un rumor, luego como un escándalo viral. La esposa que humilló a su marido infiel con una proyección impactante, titulaban algunos portales de chismes. Pero para muchos otros, no era solo un drama matrimonial. Era una lección, un acto superador que mostraba lo que significa recuperar la dignidad con elegancia. Las mujeres comentaban con admiración, los hombres, con incomodidad. María, sin decir una palabra más, se volvió símbolo. Y eso nadie podía evitarlo. Mientras el mundo digital ardía, María estaba en casa, desmaquillándose en silencio. Frente al espejo, por fin pudo mirarse sin angustia.
Ya no había miedo en sus ojos, tampoco rabia, solo claridad. No sentía satisfacción en el daño causado. Sentía paz, porque sabía que no actuó por odio, sino por coherencia. No se vengó, se liberó. Y esa liberación fue más emocionante que cualquier reconciliación ficticia. A su lado, el vestido rojo colgaba del respaldo de una silla, como un testigo fiel del momento más valiente de su vida. Esa madrugada, su celular no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, menciones. Algunas personas que nunca le escribían le enviaban frases como: «Gracias por inspirarme. Hiciste lo que muchas no se atreven. Te admiro». Pero no respondió a ninguno. No por altivez, sino porque no lo necesitaba. La validación más importante ya la tenía, la propia. Y eso era nuevo, revolucionario, porque durante años se había medido con los ojos de Andrés. Ahora, por primera vez, era ella quien sostenía el espejo. Uno limpio, real, sin deformaciones. Al amanecer, María recibió una llamada que no esperaba. Era de una periodista conocida, que dirigía un programa de televisión sobre relaciones, psicología y empoderamiento femenino. Le ofreció una entrevista, no para hacer morbo, para hablar de resiliencia, de dignidad, de amor propio. «Queremos mostrar tu historia como ejemplo de cómo enfrentar la traición sin caer en lo vulgar ni en lo destructivo», dijo la periodista. María dudó por unos segundos. Luego sonrió. «Aún no, pero pronto. Cuando esté lista, seré yo quien los llame». Y colgó. Durante el día, las reacciones se multiplicaban. Andrés se volvió objeto de burla en grupos profesionales. Memes, chistes crueles, frases sacadas del video. El arquitecto brillante ahora era el hombre que confundió una copia con el original. Sus socios comenzaron a retirarle el respaldo. Algunos clientes pidieron rescindir contratos. La traición que creyó poder ocultar con inteligencia, ahora le explotaba en las manos como dinamita emocional. Y él lo sabía. Ya no buscaba a María para pedir explicaciones. Solo le quedaba esconderse. Porque cuando se traiciona a una mujer fuerte, lo que vuelve no es venganza, es consecuencia. María, mientras tanto, preparaba su maleta. No porque fuera a huir, sino porque había aceptado una invitación que llevaba meses postergando. Un retiro de 3 días en la montaña, organizado por una antigua amiga coach emocional. Iba sin expectativas, solo con la intención de respirar, de escribir, de guardar silencio. Nadie allí sabría quién era. Nadie le preguntaría sobre Andrés. Por primera vez, iba a reencontrarse con la versión de sí misma que no era esposa, ni profesional, ni madre, ni víctima. Solo ella. Y eso era oro puro. Antes de salir, escribió una frase en su diario. «No fui salvaje, fui honesta», y eso siempre incomoda a quien vive de apariencias. Luego cerró el cuaderno, apagó el celular y se permitió algo que no había hecho en meses: dormir profundamente. Porque ahora sabía que, al final del día, la verdad siempre se proyecta. No importa cuánto se la intente ocultar. Y cuando esa proyección llega, no hay quien se salve de verse reflejado. Andrés despertó al día siguiente de la fiesta sin saber si lo vivido había sido una pesadilla o una condena filmada en alta definición. El silencio de la casa era denso, absoluto, como si el aire mismo lo acusara. María no estaba, ni su voz, ni su perfume, ni su mirada. Solo quedaban las sombras de lo que había sido una vida en pareja. Recorrió las habitaciones en automático, sin rumbo. Encendió su teléfono, y lo que encontró fue peor que cualquier sentencia. Mensajes sin responder, llamadas perdidas de clientes, correos electrónicos con asuntos como urgente reconsideración de contrato, y no podemos continuar con este vínculo profesional. La proyección había dejado de ser un chisme. Era ahora un veredicto social. Afuera, la opinión pública no daba tregua. Lo llamaban de todo: manipulador, narcisista, cobarde. Algunos medios más serios abrían debates sobre el tipo de violencia emocional que había ejercido. Otros, más frívolos, se burlaban de su caída como si fuera una serie. Pero para Andrés, lo más doloroso no era el escarnio externo, era el vacío, el haber perdido a María. Y no por la infidelidad en sí, sino por el espejo que ella le había puesto en la cara frente a todos. Porque la traición no siempre se castiga con odio. A veces se castiga con verdad. Y la verdad no tiene réplica. Intentó llamar a María, pero el número estaba fuera de servicio. Buscó a Lorena. Nada. El apartamento secreto estaba cerrado.
La ropa, los objetos, las huellas, habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Solo quedaban sus recuerdos, grabados con tinta de vergüenza. En su correo había un último mensaje de María, enviado la noche anterior, minutos antes de que saliera del evento. Te devuelvo tu historia. Quédate con ella. La mía. A partir de hoy, la escribo sin voz. Andrés lo leyó 10 veces. Cada palabra le pesaba como una piedra. No había insultos. No había drama. Solo distancia. Y esa distancia era irreversible. Durante la semana, la caída fue imparable. Su estudio de arquitectura comenzó a desmoronarse. 2 inversores anunciaron públicamente que ya no lo consideraban confiable. Uno de sus principales contratos fue transferido a una colega que, casualmente, alguna vez María le había recomendado. Su imagen estaba tan deteriorada que, incluso entre sus amigos más cercanos, nadie se atrevía a defenderlo. Algunos decían que no sabía nada, otros que él sabrá lo que hizo. Y Andrés entendía que estaba solo. Por primera vez, sin máscaras ni adulaciones. Solo. María, mientras tanto, avanzaba en silencio. No celebraba, no publicaba nada, no se mostraba, y eso la volvía aún más poderosa. Su dignidad no necesitaba escenario. Su venganza no necesitaba sangre. Lo había dicho todo sin levantar la voz. Su discurso resonaba ahora en otras mujeres, en otros hogares, en miles de historias que por años fueron silenciadas. Lo que había hecho no era solo un acto personal. Se había convertido en un acto cultural. Una grieta en el relato de la esposa perfecta que lo soporta todo. Y esa grieta se había abierto con fuerza. La invitación al Congreso Internacional sobre Autoestima Femenina llegó 2 semanas después. Fue enviada por una organización reconocida en Latinoamérica. Querían que María hablara sobre su proceso emocional, sobre cómo reconstruirse después de una traición de identidad. No de infidelidad, sino de suplantación. Ella lo leyó en su correo mientras tomaba café, descalza, con una libreta en la mano, y sonrió. No como alguien que gana, sino como alguien que entiende, finalmente, que su historia puede ser útil para otras. Aceptó sin pensarlo demasiado, porque ahora, hablar ya no era una carga, era una herramienta superadora. Mientras tanto, Andrés empezó a sentir el verdadero peso de sus actos. No podía caminar por la calle sin que lo reconocieran. Había perdido el derecho al anonimato. A donde iba, alguien lo miraba con desprecio o burla. Incluso sus padres, gente conservadora, lo llamaron para decirle que estaban decepcionados. Lo invitaron a no asistir a la boda de su primo para evitar tensiones familiares. Todo se le venía abajo, como si el universo hubiera decidido, por fin, ajustarle cuentas. Y Andrés, en el fondo, sabía que todo era merecido. Intentó limpiar su imagen. Llamó a un asesor de crisis, pidió pautas publicitarias, pensó en escribir una carta pública, pero nada funcionaba, porque la verdad no puede maquillarse cuando ya ha sido proyectada. No había disculpa que sirviera, no había gesto que lavara la humillación. La única opción real era el silencio, y ni siquiera en él encontraba consuelo. En sus noches más oscuras, se preguntaba en qué momento lo arruinó todo, y siempre volvía al mismo punto, cuando dejó de ver a María como mujer, y comenzó a verla como obstáculo. Ahí empezó su caída. El resto fue solo gravedad. María nunca respondió sus correos. Nunca volvió a su casa. Nunca cayó en la tentación de mirar atrás. Porque para ella, la historia no era una herida abierta. Era un capítulo cerrado. La dignidad había vuelto a ocupar su lugar. Y ahora solo caminaba hacia adelante. A veces con miedo, a veces con cansancio. Pero siempre con verdad. Andrés era parte del pasado. Y el pasado, cuando ya no duele, se vuelve solo historia. Y esa historia, ella la había cerrado con una firma, no con un grito. Un día, sin pensarlo, Andrés encontró una de las cartas que María le había escrito años atrás. Estaba guardada en una caja con recuerdos de viajes, fotos y postales. La leyó con manos temblorosas. Hablaba de planes, de hijos, de una casa frente al mar. Hablaba de amor, del amor que fue, no del que destruyó. Y lloró, no por ella, por él, por la versión de sí mismo que había traicionado. Porque al final, nadie cae tan hondo como quien no solo pierde a alguien, sino también la oportunidad de ser alguien mejor. Y en ese llanto solitario, Andrés entendió algo que antes su ego no le permitía, que María no se fue porque lo odiara.
Se fue porque decidió quererse más a sí misma. Y eso fue lo que realmente lo destruyó. El escándalo ya no era noticia. Como todo en la era digital, el furor se apagó con la misma rapidez con la que había estallado. Pero mientras las redes pasaban página, María José seguía caminando entre los escombros de lo que un día fue su vida compartida. No porque necesitara revisar el pasado, sino porque comprendía que para cerrar del todo una herida, hay que tocarla sin miedo. El silencio que siguió a la tormenta no fue paz inmediata. Fue un espacio nuevo, incómodo, que exigía respuestas internas. Una quietud distinta, no la que precede al caos, sino la que llega después de decirlo todo. Y en ese silencio, María por fin comenzó a escucharse. Andrés intentó contactarla 3 veces. Primero con flores, luego con un correo en el que decía que aún la amaba, que todos cometemos errores y que ella era el amor de su vida. María no respondió, porque cuando una mujer despierta del letargo emocional, las palabras vacías ya no surten efecto. Ya no entran, no tocan, no desarman. Andrés no era el amor de su vida. Era la lección más dura de su vida. Y eso lo entendió con cada célula de su cuerpo. Porque el amor no debería doler así. No debería pedirte que te conviertas en menos para ser aceptada. Eso ya no era amor. Era dependencia. Y ella la había dejado atrás. También llegó a escribirle Lorena. Un mensaje breve, frío, sin disculpas ni drama. Solo un intento de explicación. Yo también me perdí en él. Perdón si te lastimé. María lo leyó con la misma frialdad con la que se observa una noticia de hace años. No sintió odio. Sintió pena. Porque ninguna mujer que se ama permitiría ser moldeada por las migajas emocionales de un hombre confundido. Lorena creyó que imitándola lo obtendría todo. Y lo único que consiguió fue ser desechable. Porque quien acepta convertirse en sombra, jamás será luz. Y en ese escenario, la única que salió intacta fue María, porque eligió seguir siendo ella misma. Volver a su rutina no fue fácil. Su cuerpo aún reaccionaba con sobresaltos. Había días en que se sentía fuerte, invencible, luminosa, y otros en que le temblaban las piernas al recordar ciertas frases, ciertos gestos, ciertas imágenes. Eso también es parte del proceso superador. Entender que sanar no es lineal, que a veces lloras sin saber por qué, y otras veces ríes con una fuerza nueva. María se permitió vivir todo eso, sin juicio, sin prisa, sin vergüenza, porque ahora sabía que su vida no debía vivirse para encajar en expectativas ajenas. Debía vivirse para ella. Y ese pensamiento, aunque simple, era revolucionario. Una tarde, mientras tomaba un café en su terraza, escribió una carta. No para Andrés, para todas las mujeres que se habían sentido alguna vez traicionadas, reemplazadas, anuladas. La tituló para las que pensaron que eran demasiado, cuando en realidad eran demasiado poco para tan poca cosa. No tenía intención de publicarla, pero al terminar de escribirla, supo que debía hacerlo. Y lo hizo. La subió a sus redes, sin firma, sin hashtags, sin anuncios. Y en cuestión de horas, se volvió viral. No porque buscara likes, sino porque tocaba fibras que muchas habían escondido por años. La carta era sencilla, directa, humana. Hablaba de dignidad, de dolor, de transformación. De cómo muchas veces la traición más profunda no es la que viene de afuera, sino la que permitimos desde adentro al seguir justificando lo injustificable. Hablaba de cómo se siente ver a otra mujer llevar tu perfume, tu ropa, tus gestos, y de cómo, incluso después de eso, es posible recuperar la voz propia. La gente comenzó a compartirla, a escribirle, a agradecerle. Algunas lo hacían en privado, otras con lágrimas en público. Y María, que nunca buscó ser referente, entendió que su historia ya no era solo suya. Era de todas. Las llamadas de periodistas volvieron. Esta vez con más insistencia. Programas de radio, columnas de opinión, espacios feministas. María eligió solo uno. Un espacio pequeño, íntimo, dirigido por una mujer que admiraba desde hacía años. Allí habló, no con rencor, sino con verdad. ¿Qué aprendiste de todo esto?, le preguntaron. Aprendí que cuando alguien intenta reemplazarte, en realidad te está reconociendo. Y que la única forma de vencer eso no es bajando el volumen, es subiendo tu propia voz. Y con eso, bastó. No necesitaba más titulares. Ya había dicho lo que tenía que decir. En casa, su hijo, que había estado ajeno a casi todo,
La abrazó una noche con fuerza y le dijo sin contexto: «Mamá, me gusta tu cara cuando estás tranquila». Ella sonrió. No dijo nada, pero entendió que incluso los niños perciben la libertad emocional, que la paz no se puede fingir, que lo que se rompe por dentro se nota por fuera. Y ahora, que volvía a estar entera, todo empezaba a florecer. Incluso lo más pequeño, incluso lo que creía muerto. Al mirar hacia atrás, María no veía una historia triste, veía una metamorfosis. Había atravesado una tormenta que casi la deja sin aliento, pero también había descubierto una fuerza que nunca imaginó tener. Y ahora, en el silencio, ese descubrimiento se sentía más poderoso que nunca. El escándalo había pasado, la fama también, pero la verdad seguía ahí, intacta, como una cicatriz hermosa, como una prueba de que sí, la traición duele, pero también enseña. Y a veces, enseña lo que una lleva buscando toda la vida, su propio valor. Esa noche, al cerrar su diario, se regaló un pensamiento. Soy el resultado de lo que decidí no permitir más. Y con eso, se durmió. No como una mujer traicionada, sino como una mujer libre. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a una mujer que fue engañada de esta forma? ¿Que lo perdone, que lo confronte o que se eleve y siga? ¿Cuál sería tu camino? El espejo ya no le devolvía una imagen rota. Le devolvía un rostro en construcción, firme, más maduro. María José no era la misma, no por lo que había vivido, sino por cómo eligió vivirlo. Los días ya no dolían, ahora simplemente eran. Y eso, para alguien que había estado al borde del abismo emocional, ya era un triunfo superador. No se trataba de borrar el pasado, sino de mirarlo sin miedo, de convertirlo en cimientos para algo nuevo. Porque a veces, la versión más auténtica de una mujer solo aparece después del incendio, cuando no queda más que reconstruirse a fuego lento, con verdad. Cambió de apartamento. No huyó, se mudó, porque quedarse en el mismo lugar sería quedarse en la misma energía. Y ella necesitaba ventanas nuevas, luces diferentes, espacios en los que nadie la hubiera visto llorar. Pintó las paredes con sus colores favoritos, llenó las repisas con libros que siempre quiso leer y compró un sofá para uno solo. Para no acostumbrarme nunca más a hacer espacio donde ya no cabe nadie, dijo riendo a su amiga Clara. Y esa frase, medio en broma, medio en serio, era una declaración. María ya no se iba a encoger por nadie. Revisó su armario, regaló ropa, donó zapatos, guardó en cajas los vestidos que cargaban historias tristes. Se vistió diferente, no para gustar, sino para reconocerse. Cambió el perfume, cortó el cabello, se miró al espejo una mañana y murmuró: ahora sí, no necesitaba parecer fuerte, lo era, y esa diferencia lo cambiaba todo, porque lo emocionante no era mostrarse perfecta, era mostrarse real, auténtica, con cicatrices, sí, pero con la frente en alto, porque la dignidad no depende del maquillaje, sino de la coherencia. El blog nació una madrugada, entre insomnio y pensamientos sueltos. Lo tituló La mujer que volvió a sí misma. Al principio, solo escribía para sí, reflexiones, frases, pequeñas historias. Pero una seguidora compartió un texto, luego otra, y de pronto, lo que era un rincón íntimo se volvió una comunidad. Mujeres de distintos países le escribían, compartían sus vivencias, sus traiciones, sus renacimientos, sus silencios. María leía todo, no como gurú, no como experta, como igual, como una más que entendía que hay dolores que no se superan sola, que se atraviesan acompañada, aunque sea a la distancia. Fue invitada a programas de televisión. Al principio, dudó, pero cuando una presentadora le dijo: lo que hiciste no fue venganza, fue pedagogía emocional, María aceptó. Se sentó en sillones blancos, bajo luces cálidas, y habló con voz serena. No dramatizó, no atacó, solo contó. La traición no siempre viene con gritos. A veces viene disfrazada de olvido, de desinterés, de comparación, dijo una vez en vivo. Y el teléfono del canal colapsó de mensajes, porque lo que decía no solo tocaba, despertaba, y en eso, sin querer, se convirtió en referente. Los medios comenzaron a llamarla la mujer del espejo. Algunos con respeto, otros con morbo, pero a ella ya no le importaba, porque su historia no era de consumo, era de transformación, y solo quien ha vivido el infierno puede hablar del paraíso con la boca limpia.
No daba consejos, daba verdades. Y en un mundo lleno de ruido, eso era revolucionario. María entendió que su nueva vida no era una venganza larga, era una construcción lenta. Y en esa lentitud, encontró algo que jamás pensó tener otra vez: estabilidad emocional. No perfecta, no constante, pero sí propia. Una editorial le propuso escribir un libro. María aceptó, pero con una condición. No quería escribir solo sobre traición. Quería escribir sobre identidad. Sobre lo que pasa cuando una mujer se pierde en las expectativas de otros. Cuando el amor se convierte en disfraz. Y cómo se vuelve a uno misma, paso a paso, sin fórmulas mágicas. Quiero escribir sobre el después, dijo. Y eso hizo. El libro, cuando salió, fue un éxito inesperado. Pero más que los números, lo que la conmovía eran los mensajes. Gracias por escribir lo que no supe decir. Gracias por contar lo que también viví. Una noche recibió un correo anónimo. Sin firma, sin asunto. Solo una frase. Gracias por salvarme. Yo también me estaba dejando copiar. María lo leyó 3 veces. Cerró la laptop. Se quedó mirando la luna desde su balcón. Y entendió que su historia ya no era suya. Que había trascendido. Y que, sin querer, había prendido una vela en la oscuridad de muchas otras. Y eso valía más que cualquier disculpa. No volvió a cruzarse con Andrés. No quiso, tampoco lo buscó. Sabía que él seguía en caída, que intentaba limpiar su imagen. Pero ella ya no giraba en torno a eso. No necesitaba saber cómo estaba él. Lo importante era cómo estaba ella. Y ella estaba en paz. No feliz todo el tiempo, pero sí completa. Y eso, para una mujer que alguna vez fue reducida a una copia, era el triunfo más hermoso. Un año había pasado. 12 meses exactos desde aquella noche en que el telón cayó sobre una historia de traición cuidadosamente maquillada. María José llegó a la conferencia con paso sereno, elegante, como si ya no caminara, flotara. La ciudad la recibió con brisa suave y cámaras esperándola a la entrada del auditorio. Ya no era la mujer del escándalo. Era la autora, la conferencista, la voz. Su rostro estaba en las pantallas, no como víctima, sino como referente. Muchos de los que la esperaban afuera no conocían el detalle de su historia, pero sabían lo esencial, que era una mujer que había atravesado el fuego y había salido convertida en faro. Dentro del auditorio, el ambiente era emocionante, incluso sagrado. Cientos de mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, todos con los ojos puestos en ella. María se preparó en el camerino, sola, sin maquillaje excesivo ni asistentes. No necesitaba nada más que su historia. Miró su reflejo una vez más antes de salir. Ya no había rastro de duda, ni siquiera de nostalgia, porque lo que había dejado atrás, por fin, ya no la definía. Ahora, lo que contaba no era lo que perdió, era lo que se permitió recuperar. Y esa diferencia era el corazón de su renacer. Subió al escenario bajo un aplauso cálido, largo, sentido. No como celebridad, sino como alguien que había sanado algo que el mundo no sabe nombrar: la fractura invisible de perderse en una relación. Tomó el micrófono, agradeció con palabras sencillas, respiró y comenzó. No soy perfecta, dijo, pero soy irrepetible. El público estalló, no por la frase en sí, sino porque detrás de esas 4 palabras había una vida entera rearmada pedazo a pedazo. Una historia tan común, tan privada, y a la vez tan transformadora. No era una lección, era una herida convertida en puente. Durante su ponencia, no mencionó nombres. No buscó venganza. Habló del miedo a no ser suficiente. De lo peligroso que es moldearse para caber en corazones pequeños. De cómo la traición no comienza con otra persona, sino con uno mismo, cuando dejamos de escucharnos. Yo no perdí a mi pareja, dijo con una sonrisa leve. Me perdí a mí. Y eso fue mucho más devastador. Pero también habló del regreso, de cómo el silencio, cuando se lo abraza, se convierte en respuesta, de cómo lo superador no es olvidar, es integrar. Y la sala entera, en silencio, la acompañó en ese recorrido. Al terminar, la ovación fue unánime. Se puso de pie gente que no había aplaudido a nadie en años. Algunas lloraban, otras reían, muchos grababan, pero María no miraba celulares. Miraba ojos, y en cada par de ojos veía una historia distinta. No todas de traición, pero sí de pérdida, de confusión,
de transformación pendiente. Y supo que su dolor no fue en vano, que valió la pena haber atravesado aquella oscuridad, porque ahora su luz no era casual, era elegida, merecida y profundamente libre. Cuando bajó del escenario, entre abrazos y felicitaciones, lo vio, sentado en la última fila, cabizbajo. Andrés no había envejecido, pero ya no era el mismo. No tenía arrogancia en la espalda ni sonrisa en la boca. Era un hombre derrotado, roto, pero no por lo que María hizo, sino por lo que dejó de hacer él: cuidarla, valorarse, mantenerse honesto. María lo miró solo un instante, lo suficiente para recordarse que ya no le debía nada, ni odio, ni palabra, ni lágrima, y siguió caminando. Andrés se levantó, aplaudió, desde lejos, desde donde estaba, como si supiera que ya no había posibilidad alguna. Quiso acercarse, decir algo, buscar un resquicio, pero su presencia ya no pesaba en la vida de María. Era una página leída, archivada, superada. Gracias, murmuró él, sin voz. Ella no lo escuchó, o prefirió no hacerlo. Y esa fue la respuesta más clara que podía darle: la indiferencia. Fuera del auditorio, el aire era distinto. María salió al atardecer. Respiró hondo. Una joven se acercó, tímida. Gracias por contar lo que muchas no podemos poner en palabras, le dijo. María le tomó la mano. No se trata de contar, se trata de dejar de callar. Y ahí supo que, por fin, su historia había encontrado sentido. Antes de subirse al auto, miró una última vez hacia atrás. No por duda, por gratitud, porque cada lágrima, cada decepción, cada traición, la había traído hasta aquí. Y ahora era libre. Libre de explicar, libre de demostrar, libre de cargar culpas ajenas. Libre y sin réplica. ¿Y tú? ¿Alguna vez te convertiste en la heroína de tu propia historia? ¿O todavía estás esperando que alguien te salve? Hoy viste cómo un espejo puede mostrar más que un reflejo. Puede revelar lo que la boca aún intenta ocultar. Pero esta historia de dolor y confesión comenzó antes, aquella noche en que la llamó por otro nombre. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver ese momento íntimo y la verdad que él confesó después. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender ese nombre es la clave de todo lo que ella vio después. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.